Es un compacto actual de calle, se distribuyó en marzo de este año y haremos comparativas con el modelo a escala real y mucho más. Este es el Peugeot 308 GT de Automobile. Empecemos. Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Primero de todo deciros que no estaba previsto, pero no me he podido resistir, así que quedaros hasta el final de la review porque hoy también habrá una pequeña sorpresa final. Así que vamos con el unboxing y las dos típicas cajas que este fabricante francés siempre añade y que muchos coleccionistas valoran. Y es que Automobile identifica con este número en cada caja el modelo que alberga dentro y que muchos coleccionistas estoy seguro que solo con verlo ya saben a qué réplica pertenece. La segunda caja siempre es blanca, pero creo que anteriormente no venía con esta pegatina lateral con la foto del modelo, cosa que lo prefiero así porque queda mucho más chulo y de este modo podemos identificarlo más fácilmente desde fuera, ya que como veis es una presentación 100% cerrada y no disponemos de ninguna ventana para ver el modelo como vemos en muchos casos con otras marcas, sino que vemos los logotipos y la página web en los dos laterales. En la parte inferior están los datos, recomendaciones de uso, códigos y varias licencias oficiales con las que trabaja este fabricante, y no son pocas. Así que vamos a abrirlo ya, pero no os desesperéis que ahora lo sacamos de este corcho con el que Otto, desde que conozco la marca, nos presenta siempre sus modelos y en el que creo que a día de hoy ya vienen fijados. Pero mirad, esto no me lo esperaba. Han incluido una bolsita con lo que parecen varios logotipos de recambio a diferentes tamaños. Es la primera vez que adquiero un modelo de este fabricante que lo incluye, así que doble punto para Otto por el detalle de añadirlos y porque son chulísimos. Vamos a abrir el corcho por aquí y como veis viene con este pequeño papel protector y fijaros ya en la parte superior la primera impresión que da. Tiene muy buena pinta. Así que como os he comentado, viene fijado por debajo con estos tres tornillos y que vamos a sacar inmediatamente. Un breve apunte es que no ha podido ser inmediatamente porque me ha costado muchísimo desatornillarlos, así que tenerlo en cuenta. Incluso sé de casos en que los tornillos se habían fijado fuera de su ubicación, pero también me consta que fueron corrigiendo estos errores y que como veis ya se ve reflejado en este modelo porque no hay defecto alguno, así que mi única petición es que no se aprieten tanto los tornillos, ya que con este par de apriete fácilmente podemos devastar los cabezales, al menos en esta unidad de hoy. Un último dato es que Otto no incluye peana expositora, y prefiero que así sea, ya que en mi caso no tengo expuestos los modelos en peanas, y además así se destina por parte del fabricante una mayor cantidad del presupuesto hacia la réplica, pero está claro que para muchos coleccionistas sigue siendo una pieza elemental. ¿Y vosotros cómo exponéis vuestros modelos, con o sin peana expositora? Decírmelo en los comentarios. Así que veamos rápidamente las medidas y el peso. Mide aproximadamente 24,3 centímetros de largo por 7,9 centímetros de alto por 9,8 centímetros de ancho. Y pesa aproximadamente 955 gramos, dato que me ha sorprendido y ahora os cuento el porqué con el análisis de MQM. Y es que pensaba que pesaría un poco menos, ya que el material con el que está hecho es la principal novedad y diferencia respecto a los modelos que hemos visto hasta la fecha en el canal, ya que todos han sido de metal, siendo este 308 GT el primero de resina que vemos en MQM. Y es que la resina permite fabricar toda la carrocería y la mayoría de sus elementos y componentes en este mismo material, formando todo parte de un mismo molde. Así que dejadme en los comentarios todo lo que añadiríais a esta lista de los principales pros y contras más relevantes respecto a estos dos materiales. Evidentemente, estos pros y contras variarán en función de las calidades, el fabricante, el modelo y el precio, y es aquí lo divertido y caótico a la vez, que nos encontramos en muchas ocasiones con una amplia gama de opciones de un mismo modelo y el trabajo que nos toca realizar como coleccionistas es valorar cuál elegimos, ya que más de uno sé que se quedaría con todas y cada una de las variantes. Yo, el primero. Y para eso está MQM, para averiguar todas estas características y tips de primera mano y datos curiosos, como este 308 GT de 2021 a escala 1:18, que de momento es el único que tengo constancia de que exista, siendo Otto el único fabricante, aunque hay una variante en color rojo que tengo entendido que es una edición para fines comerciales, así que si os hacéis con uno, tendréis una unidad muy exclusiva, ya que lógicamente tampoco fue anunciada por parte del fabricante.
Pero es que además tenemos la suerte de que se han reproducido varias versiones de la segunda generación del 308 por parte de Otto, como estáis viendo en pantalla, y también existe una versión GT del fabricante chino Paudi que lo ofreció con carrocería de metal en varios colores, elementos practicables y detalles muy interesantes, aunque con algunas pequeñas variaciones respecto al modelo vendido en Europa, ya que en otros países como China ya sabéis que a veces rebautizan los modelos con ligeros cambios estéticos y de motorización. Así que en algún momento me gustaría analizar una réplica de Paudi y poder ver todos estos detalles y variaciones con vosotros, ya que puede que no sea un fabricante tan conocido, pero sigue lanzando modelos dignos de coleccionar. Decidme en los comentarios si os gustaría ver un ejemplar y qué modelo elegiríais. Vamos con la aplicación de la pintura de este precioso color verde oliva con un nivel de acabado en mi opinión espectacular, excepto este pequeño defecto de fábrica en el paragolpes delantero, poco apreciable, pero ahí está, y este par de marcas en negro en el lateral trasero, aunque parece que el resto de este precioso 308 GT está perfecto, así que punto a favor por la calidad y aplicación de la pintura, pero punto a mejorar por estos dos pequeños defectos de origen. Pasemos a este imponente frontal, pero a partir de ahora hasta el final del vídeo analizaremos todas las partes del coche en tres escenarios diferentes: la réplica, las fotos del coche real y el coche real. Y aunque no es exactamente la misma versión, sí que es el mismo modelo y hay elementos y componentes que sí que podemos comparar. ¡Vamos a ello! Sinceramente, creo que Otto ha conseguido un alto nivel de detalle, empezando por la parrilla central, siendo una pieza aparte, como los faros, estas pequeñas pegatinas cromadas de la rejilla central y la placa de la matrícula. El resto de elementos forman parte de un mismo molde. Espectacular. ¿Hay tomas que sabríais decirme en menos de 2 segundos cuál es el de verdad? Decidme en los comentarios si lo habéis adivinado. Así que creo que uno de los pros de este 308 GT de resina es que las piezas aparte que incorpora y que ahora veremos parece que están al mismo nivel de calidad, como los bonitos faros e intermitentes LED muy bien reproducidos y fieles a los del coche real, y aunque se han dejado algún detalle sin replicar, como varios sensores de cercanía, sí que vemos reproducida la cámara central encima del logotipo y la tapa lateral que esconde el enganche para la grúa. Veamos los logotipos de esta tercera generación del 308 presentado en 2021, siendo el primer modelo de la marca que incorporó el nuevo emblema del león y que, como veis, está perfectamente reproducido al igual que el trasero. Como toca, también aparecen en este nuevo diseño de cubre-tornillos de las llantas respecto a la generación anterior. Me gusta mucho el realismo conseguido, punto para Otto. Así que por si no había quedado claro de que se trataba de un modelo de la marca, Peugeot añadió dos logotipos más en los laterales solo en esta versión que hoy nos ocupa, la GT, y que Otto, como veis, también ha reproducido, aunque el logotipo del lado derecho está ligeramente torcido, todo hay que decirlo. Recordad que tenemos recambios para todos ellos, así que perfecto. En los laterales hay varios elementos a destacar, como las fieles manetas de apertura de las puertas, que parece que forman parte del mismo molde que os comento, tienen la cerradura reproducida y pintada en plata. Incluso está presente el detalle del detector de huellas con el que se abre este bonito compacto. Punto para Otto. Tanto las manetas como los retrovisores, ambos elementos son iguales en las versiones de más alta gama, así que solo echan falta un intermitente como pieza aparte y no pintado como nos lo presenta Otto en este caso, aunque el cristal sí que es una pegatina y no está pintado, punto positivo. Creo que están muy bien replicados, aunque si os fijáis, en el retrovisor izquierdo es prácticamente inapreciable, pero en el derecho pueden verse claramente ligeros restos de pegamento, indicando dos cosas: que es una pieza aparte y que el proceso de pegado es un aspecto a mejorar por parte del fabricante. Ya sabéis que todo lo que opino se hace con carácter constructivo y ánimo positivo, importante. Otra característica que Otto ha replicado como es debido son estos discretos faldones delanteros y laterales que solo incorpora en esta versión GT, dando un aspecto un poco más deportivo. Vemos los limpias en negro y como piezas aparte cada uno, me gustan, y detalles como el hueco de los sensores en la parte superior del cristal, o la tapa de gasolina bien reproducida para que quepan los conectores de las versiones híbridas y eléctricas, que no podía faltar. Los cristales son de un plástico flexible con un nivel de detalle y acabado en los perfiles muy logrados, incluso están presentes las líneas antibao en el cristal trasero, en el que también veremos el tintado junto a los cristales laterales traseros y en el panorámico del techo como toca. Y es que si no recuerdo mal, venía de serie en esta versión GT, junto con la antena de tiburón que creo que forma parte del molde, y en los embellecedores, en este negro piano muy bien reproducidos en los montantes. Punto positivo para Otto.
Comentaros que este efecto en negro piano es muy delicado en la realidad, así que tenerlo en cuenta a la hora de pasarle el trapito a la réplica también, hacedme caso. Otro detalle a tener en cuenta es que, como habéis visto, todos los cristales están reproducidos, así que el habitáculo está cerrado al 100% a salvo del polvo, punto a favor, pero en el cristal del copiloto se aprecian ligeros rastros de lo que parece ser de nuevo restos de pegamento. Además, vamos a tener que pasar a las ruedas en breve, porque como ya hemos visto al principio, este material no permite elementos practicables, al menos al precio al que luego veremos, y no tenemos el placer de poder ver con más detalle este futurista interior que parece muy bien reproducido, teniendo en cuenta que hay elementos ínfimamente diminutos difíciles incluso de apreciar a simple vista en todo el habitáculo. Hay algún elemento a destacar, como el ligero desencaje pintado en plata de este surtidor de aire o el plástico rígido con el que se han reproducido los asientos, dejando un pelín que desear respecto a texturas y conseguir más realismo. Está sin enmoquetar y curiosamente tampoco se ha replicado el cinturón en la parte de los montantes. Sin embargo, los dos anclajes en la parte interior del mismo sí que están presentes y están pintados incluso en gris y rojo como toca. Como digo, es una pena no poder verlo mejor, pero ya sabéis que en MQM lo analizamos todo, así que no nos dejamos los detalles del techo, que opino que son una pasada. Hasta la pegatina de fábrica amarilla con advertencias en el parasol del copiloto está reproducida y creo que todo el conjunto está muy conseguido. Así que antes de pasar a las ruedas, deciros que de momento todos los modelos de Otto hasta la fecha no solo no son abribles y nos perdemos también los detalles del motor y el maletero, sino que tampoco tienen dirección ni suspensión, punto en contra. Así que pasemos a las ruedas, que también varía el diseño según la versión y como veis, la proporción y el realismo conseguido es espectacular, con sus discos de freno y sus pinzas en plata fielmente reproducidos y como piezas aparte, o los sublimes detalles de las llantas junto al dibujo de rodadura también reproducido. Y es que son réplicas para literalmente disfrutar de ellas admirándolas en estático, pero sin poder interactuar demasiado, ya que como veis tampoco ruedan libremente, quedándose trabadas en muchos puntos. Así que pasemos a esta trabajada parte trasera con un diseño de nuevo diferente según la versión, con el mismo nivel de detalle y acabado en estos faros LED simulando las tres garras del león. Me gustan mucho. Vemos la luz de freno central debajo de este pequeño alerón superior integrado, reproducida con una pegatina en relieve y que la verdad opino que muy lograda, ya que cada cuadrado simulando cada LED sobresale notándose el relieve, sorprendente. Tenemos el limpiaparabrisas trasero como pieza aparte como toca y el logotipo central que ya hemos visto, acompañado de los anagramas correspondientes a esta versión, de nuevo en formato pegatina, el de 308 que también aparece en el frontal con la misma tipografía y el de GT en el otro extremo. Y es que hay gustos para todos, pero en mi caso me alegro de que Otto haya elegido replicar la versión GT de gasolina o diésel en automático, ya que no sabemos ni en el modelo real de qué motorización se trata, ya que no se especifica con ningún logotipo identificativo, pero sí sabemos que no es ni la versión eléctrica ni la híbrida, ya que si no estaríamos viendo el anagrama de híbrid en vez del de GT o en la versión eléctrica la E añadida delante del logotipo de 308. Así que terminemos el cuadro trasero con las dos luces antiniebla y de marcha atrás, aunque parece que estén pintadas o puede que sean calcomanías, no estoy seguro. De cualquier modo, punto negativo para mí, aunque queda compensado con estas dos salidas cromadas de escape falsas muy bien reproducidas, integradas en el negro piano que las envuelve, junto a la tapa lateral del gancho de la grúa y la matrícula con la ubicación de la cámara trasera en la parte superior, aunque la propia cámara no está definida. Tampoco está reproducido ninguno de los sensores de proximidad traseros, elementos que en el modelo real, como veis, sí que están presentes, y más en esta versión GT que hoy nos ocupa. Así que pasemos a los bajos, que como estáis viendo son prácticamente planos con literalmente 4 elementos reproducidos, y es que los modelos de este fabricante me imagino que por un tema de costes suelen presentarlos así. Creo que evidentemente es un punto a mejorar, aunque ya sabéis que no es una parte de la réplica que valore demasiado, así que veamos los datos que sí que son un elemento a tener en cuenta, ya que nos indica la marca, el modelo, la versión del coche y el fabricante de la réplica, junto a los números de la edición limitada a la que pertenece, siendo esta la unidad 24 de las 999 unidades existentes en total. Y es que Otto solo reproduce ediciones limitadas y el sistema que tiene de lanzamiento para sus novedades es peculiar, ya que puedes comprar sus modelos en stock a través de su página web directamente o por pedido anticipado a 2 meses vista, ya que van sacando lotes de 5 modelos cada dicho periodo con ediciones especiales o a escala 1:12 muy interesantes
meses entre medio, haciendo las entregas de dichos pedidos al tercer mes de cada precompra. Es interesante saber que solo se puede adquirir un máximo de 2 unidades por modelo, asegurando así a los coleccionistas y entusiastas poder disponer al menos de 1 o 2 unidades en los lanzamientos, ya que hay modelos y ediciones que tienen tanto éxito que Otto se queda sin prácticamente existencias en cuestión de horas, así que con este sistema se evitan compras masivas con precios de reventa posteriores desorbitados y podemos disfrutar todos a precios más justos y asequibles. Punto para Otto. Veamos pues si es un modelo que nos llevaríamos a nuestra colección de ensueño o no, con la valoración final y el precio. Teniendo en cuenta todos los pros y contras de la lista, he de anunciar dos cosas. La primera es que yo prefiero siempre modelos abribles al 100% y con los máximos gadgets, luces, sonidos y elementos practicables posibles, pero creo que Ottomobile es una muy buena baza para aquellos modelos que queremos tener en nuestro estante a un precio y calidad muy interesante, y que otros fabricantes no han reproducido, ya que su historial de modelos presentados hasta la fecha es muy variado y amplio, así que opino que este fabricante francés se merece un buen aplauso por sus calidades, trayectoria y detalle en sus réplicas, con un merecido 7,3 como puntuación final en este modelo. Decidme en los comentarios qué nota le pondríais. Y es que el precio de este precioso Peugeot 308 GT de Otto en verde oliva fue de 77,85 euros con envío e impuestos incluidos cuando lo compré, en diciembre de 2024 por pedido anticipado, siendo, como digo, para mí, una muy buena opción a tener en cuenta en una réplica con este precio y nivel de acabados. ¿Qué opináis? ¿Qué queréis más? Pues aquí la tenéis, la sorpresa final de MQM. El mismo Peugeot 308 GT a escala 1.64 en verde oliva. ¿Qué os parece? En este caso es de Norep, fabricante que ya conocemos y que vamos a sacar de esta presentación con caja y no con blister, y su plástico en el que lo presenta muy bien encajado. Me gusta. Fijaros qué chulo. Hay bastantes elementos reproducidos con pintura, como los faros, los logotipos, la rejilla central, entre otros elementos. No tiene ninguna pieza aparte, incluidos los retrovisores sí reproducidos, y no tiene ni suspensión, ni dirección, ni elementos practicables. Curiosamente, al igual que la réplica a escala 1.18, aunque se parece perfectamente que la definición del molde es de calidad, ya que se identifica qué modelo es perfectamente sin problema. Estos son los datos que aparecen en los bajos, y deciros que Norep también ha reproducido la versión SW junto a otras generaciones del 308 a 1.64 como estas, o a escala 1.43 junto a otros fabricantes, así que tenéis para elegir, ya que en este caso, por el precio de 14,68 euros en una plataforma de compraventa online, adquirí este 308 GT de Norep a 1.64 con estos detalles y calidades como las ruedas de plástico y su diseño, o algunos acabados poco trabajados que me recuerdan más bien a una unidad básica de Hot Wheels o Matchbox, y no una miniatura más elaborada como las de Kaido, Tarmac Works o Mini GT, que hoy en día ya sabéis que están sacando modelos con unos detalles y acabados increíbles como estáis viendo, y que en MQM no podían faltar, así que aún no os voy a revelar cuál será hasta el próximo vídeo, ya que habrá una sorpresa final con un modelo de estos tres fabricantes que os he comentado, junto a la réplica por supuesto a escala 1.18 de otro gran fabricante que ya os digo que viene repletísimo de gadgets impresionantes, es un coche de la gran pantalla y ha sido casi siempre el modelo por excelencia del protagonista en muchos de los filmes en los que aparece, así que para no perderoslo, darle a la campanita, like y suscribíos porque estará muy chulo. Y recordad que si compartís este contenido, tened cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis aquí, en MQM.